Muy bien, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leerlo desde el versículo número 1, mientras lo vamos buscando. Preparaba esta prédica y meditaba en ella, y, y me ponía a pensar en la publicidad. Ustedes deben haber visto también esa publicidad en la cual dice: si la leche te cae mal, hay leche deslactosada. ¿Ya? Vamos a quitarle el principio activo al café. Si el café te altera los nervios, no te ayuda, no te cae bien, tenemos café descafeinado. Y así encontramos una serie de productos light que le han ido quitando los principios activos. ¿Ya? Entonces me llama mucho la atención que encontramos, y Dios nos libre de encontrarnos en una iglesia cristiana sin Cristo. Muchas veces el mundo se encarga de distraernos. Muchas veces buscamos, como dice la expresión, lugares donde nos rasquen, donde nos pica. Estamos ahí buscando escuchar lo que queremos y no lo que nos conviene y no lo que Dios dice. Por eso es que muchos predicadores tienen éxito. Incluso hay mega iglesias de pastores que ni siquiera mencionan un versículo. Pueden pasarse una hora en una supuesta predicación y no hablar de ni un solo versículo o uno por ahí, como para santificar lo que dicen. Y dice: oye, qué bonito habla este pastor, me gusta cómo habla. ¿Por qué? Porque lo que hace es motivar, lo que hace es contarte una historia y distraerte, o mover tus emociones de repente. Qué bonito, me gusta cómo habla. Pero un predicador que habla la Biblia, que habla la verdad, y que te dice que eres chismoso, chismosa, que tienes mal carácter, que eres una persona conflictiva, iracunda, que no respeta de repente a su esposo, o que eres un esposo maltratador. No, dice, ese pastor es malo, ese pastor para criticando, se dedica a juzgar nomás, y no nos gusta y nos vamos a otro lugar, porque no nos gusta que nos llamen la atención. Entonces eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, mis hermanos. No debemos buscar lo que queremos oír, sino lo que nos conviene. ¿Y por qué lo menciono? Porque en esta carta el apóstol Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, le va a decir, a partir del capítulo 3, versículo 1, también debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos. ¿Qué es vanaglorioso? Alguien que busca su gloria, vacía, busca la gloria de él, no la de Dios. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Evita. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo, haciendo una lista corta, pero concisa, puntual y contundente de cómo vemos a los hombres en el mundo. Y lamentablemente podríamos encontrar también hermanos o hermanas, entre comillas, que tienen estas características. Entonces, hay que evitar, mis hermanos. Por eso que hay una pequeña lista acá. ¿Realmente los chicos obedecen a sus padres? Silencio total, los chicos. A ver, hacemos la pregunta de nuevo. ¿Los chicos obedecen a sus padres? Ahí está, 2 al menos obedecen a sus padres. Pero miren esta lista, yo les animo a leerlo después, con calma,
a manera devocional en casa y lean esta lista de nuevo, ¿ya? Y podríamos encontrar incluso no solamente vecinos, compañeros de trabajo, no solamente conocidos, sino también familiares. Y peor aún, hermanos en Cristo. Entonces, mis hermanos, por eso yo comenzaba diciendo que no podemos tener una iglesia local sin Cristo. Tenemos que, Cristo tiene que ser el Señor de este lugar y de nuestras vidas. Si Cristo no está sentado en el trono de mi corazón, estoy sentado yo. Y eso implica que yo sea egoísta, ególatra, vanidoso, vanaglorioso y todo lo que tenga que ver conmigo. Y eso es lo que promueve el mundo. Eso es lo que promueve el mundo. A veces pseudo predicadores dicen, claro que sí, tú eres hijo del rey, eres hija del rey, reclámale, exígele que Dios cumpla su palabra, sus promesas. Y eso es irreverente. Nosotros no podemos exigir nada a Dios. Dios es Dios y Él cumple su palabra y Él tiene sus tiempos y Él es soberano. Nosotros somos súbditos. Él es nuestro Señor. Cuando digo Señor, cuando yo me refiero Señor Jesucristo, no me refiero solamente al título, me refiero a todo el honor. Si cambiamos la palabra Señor y en vez de Señor digo Jesucristo es mi amo, ya como que comienzo a entender la expresión. Jesucristo es soberano, Jesucristo es el amo, Dios es el amo del universo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Súbditos. Más preciso, esclavos. Doulos, dice en el griego es doulos, la palabra doulos es esclavo, siervo. Y el siervo no exige nada, simplemente se somete a la voluntad de su Señor. El mundo promueve el antropocentrismo, que el hombre es el centro. Tú eres importante, quiérete a ti mismo, ámate, valórate, empodérate. Mujeres, empodérense. Eso dice el mundo. ¿Qué dice el Dios? ¿Qué dice el Señor? Sean mansos y humildes como yo. Que el Señor resiste al soberbio. Que el Señor resiste al orgulloso. Que antes de la caída está el orgullo. Eso dice la palabra de Dios. Entonces no podemos escuchar falsas doctrinas, vientos filosóficos y hombres muy populares que promueven esto. Y ahora es fácil porque yo puedo abrir el TikTok, las redes sociales, y ahí voy a encontrar a estos personajes diciendo sí, y te mueven la emoción, te cuentan una historia triste, una historia de amor, una historia, pero no te hablan de la palabra de Dios. Yo buscaba cómo refrendar esta parte de estos hombres que aparecerán en los postreros días, hombres y mujeres obviamente. ¿Cómo aparece? Yo buscaba en el Antiguo Testamento para poder hacer de esto un principio y encontré un texto muy interesante. Vamos a dejar una marquita acá porque vamos a volver a esta carta. Vamos a irnos a la carta a los Romanos, capítulo 3. Y ahí el apóstol Pablo nuevamente hace un compendio de algunos salmos y nos va a dar algunas referencias que están en el Antiguo Testamento. Te animo también después a buscarlo en casa, con paciencia, estos salmos. Pero Pablo, el apóstol Pablo hace acá un compendio muy interesante en Romanos capítulo 3, versículo a partir del 10. Dice, como está escrito, dice, haciendo referencia a las Escrituras, haciendo referencia al Antiguo Testamento, para ser más preciso, a algunos salmos. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tremendo, mis hermanos.
Este es un texto que toma el apóstol Pablo y lo hace un compendio de... Estos son salmos, lo que acabo de leer. Y hace una síntesis de lo que es el hombre perdido, del hombre sin Dios, del hombre que no tiene a Dios en su corazón, el que miente, el que engaña, el que traiciona, el que dice que camina, sus pasos, sus pies se apresuran a derramar sangre. Eso no solamente ver unos 10 minutos, 15 minutos de noticia y vemos cuánta maldad, cuánta persona desalmada, diríamos. Y no solamente eso, sino también la lengua. Pero ¿cuál es el punto? Que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ellos son su ley, ellos viven, ellos hacen lo que les da la gana. No tienen control, ni amor, ni apego, ni consideración a la vida del prójimo, del semejante. No hay justo ni aún uno. Eso dice el Antiguo Testamento. Pablo lo vuelve a decir acá en esta palabra. Pero ¿quién es justo, mis hermanos? ¿Hay justo realmente? Sí. ¿Quién es justo? Yo. ¿Quién es justo? Tú. Si le has rendido tu vida a Cristo. No hay otra forma. Solamente en Cristo. Pero yo soy justo, o tú eres justo, por nuestra propia justicia. No. Es por los méritos de Cristo. La justicia de Dios es cargada a mí. La justicia de Cristo es imputada a mí. Por eso que soy justificado. Y como soy justificado, el Señor me ve a mí a través del sacrificio de Cristo en la cruz, justificado. Así nos ve. Pero si no estoy en Cristo, puede ser que esté en alguna de estas listas. En alguno de estos puntos de esta lista. Así es, mis hermanos. Pero el apóstol, volvemos a Timoteo, capítulo 3, mis amados hermanos. Ya, les dije que dejen una marquita ahí, porque volvemos a este texto. Es importante, mis hermanos, es importante. Por eso yo decía que debemos, mis hermanos, volver la mirada a Cristo. Debemos volver a Cristo. Porque si yo no miro a Cristo y vengo a este lugar, yo puedo pensar que le estoy haciendo un favor a Dios. Digo, bueno, voy a ir. Hoy día domingo, hoy día toca ir a la iglesia. Vamos a ver. Dice, bueno, vamos a ver. Entonces pienso en mi corazón que le estoy haciendo un favor a Cristo. Porque he convertido a Dios en el genio de la lámpara. Que yo puedo acercarme cada vez a Dios y yo froto con una oración y puedo pedirle lo que yo quiero y Él me tiene que dar. Creo que Dios es mi cajero automático, que yo pongo de repente una moneda de oración y Dios me da dinero, Dios me da salud, Dios me da... Y creo que Dios es el genio de la lámpara. Y hemos convertido a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Yo puedo estar adorando, orando a cualquier Dios menos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Puede ser que esté haciendo eso. Vamos a ver en el versículo, estamos en el capítulo 3 de 2 Timoteo, a partir del versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso dice la palabra, mis hermanos. No tengamos envidia del impío, no tengamos envidia de la prosperidad del impío, mis hermanos. Y ahí en Salmo 73, por ahí te animo a apuntar y leerlo después en casa. No tengamos envidia del impío. No tengamos porque nosotros nos va mal, mis hermanos, porque nosotros sí realmente tenemos luchas. El impío, el que no tiene a Cristo en su corazón, simplemente sufre las consecuencias y camina de acuerdo al corazón que tiene oscuro y tenebrecido su entendimiento. Vive para pecar, vive para mentir, vive para robar, para matar, vive para traicionar, vive para ser desleal, para envidiar, para carcomerse en su propio veneno y su lengua. 14. Pero persiste, y acá viene el ánimo, mis hermanos, y acá donde nosotros cobramos ese ánimo que dice en el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez
Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. A ver, los chicos, los más pequeños, y que desde la, ¿qué dice? Niñez. Ahí entran ustedes, chicos, ahí entran ustedes. Timoteo, desde muy pequeño, de la edad de ustedes, él escuchaba eso. Y miren, qué interesante, porque dice que eso nos da sabiduría para la salvación por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús, muy bien. Y acá viene un versículo que es muy conocido por todos nosotros y que entra en nuestra vida cristiana. Segunda Timoteo, capítulo 3, 16, dice, toda, no una parte, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en obediencia. 17, ¿a fin de qué? De que el hombre, mujer, se refiere, de Dios, sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Eso es lo que hace la Escritura en nosotros, mis hermanos. Por eso no podemos conformarnos, no podemos nosotros ser engañados por un falso predicador que nos motiva, que nos anima, que nos alegra, que nos pone triste con una historia. Yo tengo que ser confrontado con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que a mí me va a, ¿qué? Me va a enseñar, me va a redarguir, o sea, me va a rebuscar en mi interior. ¿Para qué? Para corregirme. ¿Qué más? Para instruirme. Nosotros no tenemos una religión, mis amados hermanos. Acá no le decimos lo que debes y lo que debes hacer. ¿Qué debes y qué no debes hacer? No, acá no hacemos eso. Acá el Espíritu Santo que mora en ti, si es que lo tienes y le has rendido a Cristo, tu vida, seguro que lo tienes, es el que te redarguye, el que te enseña, el que te corrige, el que te instruye. Pero si escuchas un predicador que no te habla de la palabra de Dios, te está engañando. La palabra de Dios es la que hace esto, para que seamos perfectos, enteramente preparados. Un día ustedes van a tener que tomar la posta. Un día ustedes, los chicos, van a tener que luchar contra este mundo que les ofrece, ¿qué? Pornografía, les ofrece alcoholismo, drogadicción, les ofrece robar, plata fácil, les ofrece engaño, traición. Van a tener que luchar ustedes con eso. Pero si ustedes no están preparados, ¿con qué? Con esto, con la palabra de Dios. Y nosotros los mayorcitos también. A veces descuidamos eso. Descuidamos eso. Así que, amados hermanos, tengamos esa puerta de la corrección abierta. Si yo voy a un lugar donde se predica bíblicamente y se glorifica al Señor Jesucristo y salgo como he llegado, simplemente no me alimenté. Pero si yo ese día digo, Señor, hoy me has hablado, Señor, tengo que corregir algunas cosas, Señor, todavía me falta esto, Señor, perdóname porque he fallado en esto, has crecido. El Señor te ha hablado, el Señor te ha dado un paso más. Y si estás pasando por una prueba, el Señor sabe que tú puedes subir un peldaño más en tu fe. Y si estás siendo tentado, Dios te dará la fortaleza para soportar cualquier tentación. Como lo hizo el Señor en el desierto. Alguna vez les expliqué, ¿no? Convierte las piedras en pan, no solamente de pan vive el hombre, no tentarás al Señor tu Dios. Solamente al Señor tu Dios adorarás, dijo el Señor Jesucristo al mismo Satanás en el desierto. Pero ¿dónde está eso? Eso lo sacó el Señor Jesucristo de la palabra de Dios. Eso está en Deuteronomio. El Señor se defendió, habló y luchó con la palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios tiene que estar guardado ¿dónde? ¿Dónde tiene que estar guardado? En nuestro corazón. Ahí debe estar guardado. Yo no necesito cabezones bíblicos. Yo no necesito gordos bíblicos, necesito gente nutrida con la palabra.
que tenga la palabra de Dios no en su cabeza, sino en su corazón. Porque el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Pero para que esté en mi corazón tiene que pasar por mi cabeza, obviamente. Tengo que leerla, tengo que meditarla, tengo que estudiarla, tengo que memorizarla. En mi cabeza, en mi corazón. No, en mi corazón. Pero para que esté en mi corazón, tiene que pasar por mi cabeza. Entonces hay que leer la Biblia, hay que memorizar versículos. Son los versículos los que nos ayudan a la lucha. Cuando dice, quiero robar, los muchachos, vamos a robar. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que robaba, no robe más, sino trabaje y sea de ayuda a los necesitados. Eso dice. Pero miéntele a tu mamá, a tu papá, pero miéntele a tu esposo, tu esposa, miéntele a tu hermano, a tu hermana. ¿Qué dice la palabra de Dios? No mintáis unos a otros, que el Señor Jesucristo es la verdad. Y así podríamos, con la palabra de Dios, corregir mi vida. Todo. Estoy preocupado. La preocupación es pecado. ¿Qué dice el Señor? Por nada estéis angustiados. Mas sean conocidas sus vuestras peticiones con toda oración y súplica, ruego a nuestro Dios. Si a alguien tenemos que rogar, si a alguien tenemos que suplicar, es a Dios. Ahí no dice, exígele a Dios, reclámale a Dios. Ahí no dice eso, dice, ruega con toda oración, súplica. Y agradece, y agradece. Por eso que en esta lista, yo te animo a volverlo a leer, mi amado hermano, en casa. Y tomó pasajes que hemos visto el día de hoy, en 2 Timoteo y en Romanos 3:10. Vuélvelo a ver en casa y medita en esa lista. Medita en esa lista. Y estoy seguro que vas a encontrar más tesoros de los que hoy día el Señor nos ha dado. Acompáñame en una palabra de oración.